efectivamente eso. Me presento un segundo. Yo soy el CEO de The Startup CFO, Jaime Medina. Empecé mi carrera en ciencia, en realidad, estudiando física hace tiempo. Y luego ya eso, pasé completamente a parte de negocio en consultoría, primero en McKinsey, y luego ya cuando empecé a trabajar en la parte financiera de startups. Pues estuve en dos startups en Madrid, OnTrack y Geoblink, y después empecé a coger proyectos tipo freelance, de mucha gente que me decía, échame una mano con la parte financiera de la startup. Pues ya sea toda la parte de inversores y rondas, ya sea la parte del reporting, ya sea parte del forecast, por supuesto, temas administrativos, bueno, todo lo que hay un poco en el backstage, por decirlo así. Y entonces desde el año 2020 ya lo monté como empresa y efectivamente ahora ofrecemos más variedad de servicios, un poco todos alrededor de que la empresa funcione, que es pues en parte CFO fraccional, entonces es servicio mensual recurrente de llevar la empresa al día y de ayudar en todos los proyectos donde hagamos falta, ya sea de financiación, ya sea de rondas, ya sea con inversores, bueno, pues parecido. Y por supuesto los owners de todos los números a pasado y a futuro y ayudar también mucho en la estrategia de la empresa. Como pongo debajo, pues somos ya 35 en el equipo, me parece, y hemos trabajado con más de 300 clientes, entonces creo que también podemos ayudar mucho en la parte de estrategia, interpretación de esos números, en la parte cuánto vale esta startup, por decirlo así. También tenemos, por cierto, servicios de legal, servicios de gestoría, servicios de financiación pública, entonces intentamos ofrecer un servicio pues, como muy integral en todo esto, apoyándonos en la experiencia con muchas startups. Y efectivamente, no solo en España, aunque obviamente es nuestro core, sino también Alemania, que abrimos una oficina allí el año pasado, y en general hemos tenido clientes pues, en muchas partes, también muchos países de Latinoamérica, Estados Unidos y muchos países de Europa también. Como iniciativas nuestras de contenido, en el caso de que os interese o que os guste el webinar, pues bienvenido sea. Los cursos de formación que comentaba antes Enrique, que tenemos el programa de Startup Academy desde hace ya 3 años. Vamos a empezar ahora la 11ª edición, pues curso de Startup Finance online de 10 semanas. Y en el canal de YouTube tenemos muchos webinars, entrevistas y cosas que hemos hecho en el pasado. Entonces, contenido, pues nos gusta, como decía al principio, nos gusta compartirlo, nos gusta implicarnos también, enseñar lo que podamos y aportar en general. Y así es como ha salido también pues, la colaboración con NextGen que me escribieron para dar estas sesiones y yo encantado, absolutamente. Así que muchísimas gracias por invitarme. El tema de hoy es de Unit Economics. Entonces, aquí hay una parte más cualitativa y una parte más cuantitativa. Pues a mí me gusta empezar esto dando un paso atrás. A ver, si uno va a vender un producto que le van a pagar una licencia de cientos de miles de euros al año en contratos de 5 años, imagínate, pues os sorprenderá, pero igual hay que invertir muchísimo en ventas y marketing. Es decir, me lo invento, un software que igual conoceréis la mayoría, que es SAP, SAP, que es típico software que es de gestión total, de contabilidad, de recursos, de procesos y tal, para corporates gigantes. Si tú yo diría casi un monopolio entre los corporates grandes. Entonces, si tú quieres venderle SAP a Procter Gamble, que te va a pagar un contrato, me lo voy a inventar, pero que igual puede ser literalmente de decenas de millones al año, hombre, pues igual el proceso de venta va a durar 3 años, igual el proceso de venta te van a exigir después que hagáis no sé cuántos pilotos antes de implementarlo, te van a exigir que construyas muchas cosas todavía antes de confirmar que se vende el contrato. Por supuesto, vas a tener que llevar a tus mejores comerciales, a apoyar de comerciales junior. Incluso el CEO de SAP igual se tiene que meter en las llamadas y hablar. ¿Cuál es la conclusión de esto? Un cliente que te va a dar muchísimo dinero te va a costar mucho dinero captar. Pero esa proporción es crucial. No es lo mismo que sea, te va a dar 10 veces más dinero del que te cuesta captarlo o te va a dar solo 1,2 veces el dinero que te cuesta captarlo. Pues no es lo mismo. Me voy al ejemplo contrario. Netflix. Netflix que son 10 euros al mes. Bueno, creo que tienen varias opciones, ahora 14 me parece
tienen varias opciones, digamos 14 euros al mes. Netflix va a dar 14 euros al mes. Pues no hace falta captar a cada cliente con todo ese esfuerzo. Si hiciera falta, obviamente no habría negocio. No puede ser. Estoy yéndome a dos puntos ridículos, pero es que es voluntario porque luego en el medio mucha gente se puede confundir. Em, pues con Netflix igual, a base de anuncios, a base de boca a boca, de marketing. Hombre, ahora es muy orgánico, lógicamente, pero en sus fases iniciales, pues a base de mucho marketing, igual tú te gastabas 60 euros por cada persona que se hacía cliente. Luego, eso sí, te paga 14 euros al mes. Y entonces ya empezamos a ver por qué pongo esta curva J al principio de todo. Entonces, un punto súper importante es que las unit economics nos sirven para todos los negocios. Es decir, estés hablando de vender coches, estés hablando de vender un software carísimo, estés hablando de vender un software caro, nadie sabe vender con marketing digital un contrato de millones. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque muchas veces, cuando la gente hace el business plan de su empresa o hace los primeros números hacia el futuro, ves que están proyectando unos ingresos salvajes y con un coste de adquisición enano. Y si es demasiado bueno, yo nunca me lo creo. Ni yo ni los inversores. ¿Por qué? Porque no creo que hayas conseguido la primera empresa en la historia de la humanidad que consigue contratos de millones gastando muy poquito en adquisición, por ejemplo. Entonces, es un concepto potentísimo y bien hecho, te puede decir si un negocio es verosímil o no. Nosotros, o sea, un Excel lo aguanta todo. Nosotros nos dedicamos a forecastear startups. Y en el Excel, si tú pones en una celda un 1000 en lugar de un 2, el Excel no se rompe. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo compruebas eso tiene algún sentido o no? Con las unit economics. Entonces, primero, y un pasito atrás, ¿qué modelos de negocio tienen sentido para startups? Y por eso vamos a ver que las unit economics, aunque en realidad es algo universal, aunque mi negocio, que yo tengo una consultora, el negocio de una panadería, o sea, tiene unit economics, pero ¿por qué es clave en una startup? ¿Y por qué en una startup siempre tiene que ser lo central? Pues una startup, o sea, una empresa debe seguir un modelo startup si requiere una cantidad grande, sustancial, de capital inicial y después va a querer, tiene un apetito para más inversión recurrente para acelerar el crecimiento. Ahora veremos cómo esto está súper fundamentado en las unit economics. Otro punto fundamental. La idea es que tiene que ser escalable y que idealmente en el extremo la empresa tuviera los mismos costes fijos si vendes 1, 1000 o 1.000.000 de licencias. Es decir, Netflix mañana, pues se hacen 10 amigos míos Netflix y no creo que en los headquarters haya que fichar a una persona. No, mañana tienen pues 140 euros más al mes de ingreso y aquí no ha pasado nada. Estoy obviamente simplificando muchas cosas, pero yo creo que se entiende el concepto. El tercer punto es crucial añadírselo al segundo, que es que el mercado tiene que ser virtualmente ilimitado. A mí me parece fantástico que tú tengas un negocio escalable para vender a veterinarias de peces en Madrid. Fenomenal, pero supongo que hay 4. Entonces, pues estupendo, será un negocio muy escalable, pero es que una vez llegas a la cuarta no puedes hacer 40, 400, 4000. Entonces, el tamaño de mercado tiene que ser virtualmente ilimitado. Y que el crecimiento, y o sea, todo esto vais a ver cómo está relacionadísimo con las unit economics, que el crecimiento se dispare con inversiones externas. Y esto solo pasa si las unit economics son sólidas. Y esto solo pasa si el tipo que te está invirtiendo, el venture capital profesional, se cree y ve que tus unit economics son sólidas. Porque si no, no te mete dinero. Es decir, o sea, si el tío quiere ver que te voy a dar dinero para que esto crezca. Lógicamente, esto no es blanco o negro. O sea, y se basa en muchas veces en yo creo que sí y luego resulta que no. También depende un poco de la fase en la que inviertas. Un inversor seed de momento todavía está buscando a ver si hay unas unit economics sólidas, pero uno de serie A ya no, y no digamos uno de serie B. Entonces, ¿cómo hila todo esto? Que de momento os estoy pegando una chapa cualitativa, filosófica, fenomenal, y yo soy el financiero. ¿Cómo hila todo esto con números? Y decir esto funciona o esto no funciona. Bueno, aquí está el concepto de escalabilidad. Se me voy a enfocar en el segundo de antes.
Tiene que ser un modelo con barreras de entrada, pero replicable. ¿Vale? Entonces, la clave es la unidad, que la unidad sea repetible. Esto quiere decir, hay unos costes, ya sean iniciales o ya sean fijos, centrales, pero fijos, más un margen bruto, que no ingreso, margen bruto por cada unidad. Joder, pues si yo tengo una empresa que tiene 10.000 de costes fijos y cada unidad me da 500 de margen bruto y estos costes de verdad son fijos, vamos a intentar vender infinitas unidades. Si tengo un tamaño de mercado bastante ilimitado y yo pongo dinero y salen clientes, vamos a crear más unidades. Pero todo esto está muy bien, pero la escalabilidad es siempre real. O sea, lo de arriba nos podemos creer que sí, pero vamos a comprobar cuándo es un sí y cuándo es un no. Vamos a poner aquí algunos asteriscos para que la gente no se haga trampas al solitario, que esto es algo que vemos todos los días en este mundo. Primero lo que decía antes, que el mercado no sea infinito. Joder, costes centrales fijos. Ahora estoy a pérdidas, pues tengo unos costes centrales fijos enormes. Pero si consigo vender muchas unidades, ya pasaré a beneficio. Fenomenal. Pero es que si el mercado no es infinito, o sea, el mercado no es infinito. Por lo tanto, ten cuidado en cuándo te vas a chocar con el límite. O incluso si el mercado, pues el ejemplo que ponía antes, si fueran 100, igual captando las 100 va a ir muy bien, pero es que no vas a captar las 100. Entonces, el mercado tiene que ser muy bien. Luego, otro clásico, que los costes fijos no sean realmente fijos. Todo el mundo sabe que Netflix obviamente no va a tener las mismas personas trabajando en el departamento de finanzas o el mismo número de empleados o la misma oficina si tiene 1.000 clientes o si tiene 1.000 millones. Y está bien, o sea, y es lógico. Ahora, lo que yo no quiero es que si tiene 1.000 millones en vez de 1.000 clientes gaste 1 millón de veces más en finanzas. No, señor. O sea, tiene que crecer muchísimo más lento que los ingresos. Y luego un tema también muy humano es la parte cultural. Hemos tenido toneladas de clientes que son 15, les meto una ronda de inversión y te dicen, no, pero en 3 meses queremos ser 50. Y le digo, primero, no te da tiempo. Ya está. O sea, primero, no te da tiempo ni de teléfono. Y segundo, no sé si quieres, porque la cultura se destroza o hay mucho riesgo de cargar y de después crear unas ineficiencias brutales. Aquí, ¿quién reporta a quién? Este departamento para que las startups tienen una incertidumbre brutal. Entonces, ese tipo de acelerón, o sea, obviamente van muy rápido, pero ese tipo de acelerón a base de personas lo hemos visto ser muy peligroso, la verdad. Luego también, ¿qué consideramos costes fijos? Pues yo he visto casos donde la gente pone costes fijos cosas que no son fijas en absoluto, por ejemplo. Y luego, por cierto, un punto súper importante. Todo esto que acabo de contar, de modelos de negocio para startup y de escalabilidad y tal, está fenomenal solo para algunos tipos de negocio. Es decir, que también justo eso, publiqué hace poco unos artículos que era, tú tienes que ir por el camino startup o por el camino pyme. Y el camino pyme es absolutamente válido. O sea, yo tengo una pyme, yo no tengo una startup. Y es absolutamente válido. Lo que me parece muy peligroso es intentar tirar por un método de inversión externa, venture capital, tal, cuando tu modelo de negocio no es del tipo anterior. Que insisto, Inditex no es, o sea, no cumple muchas de estas cosas o no es su modelo en la cabeza. O era una tienda de ropa, no tenía un ambiente de incertidumbre, no es tampoco la tecnología, son muy buenos en operaciones, pero no es la tecnología lo diferencial. Y es un negocio fantástico. Pero eso, es importante distinguir si todo esto de verdad es así. En mi opinión, hay que hacer un examen de verdad sincero. Por cierto, paradme cuando queráis, ¿eh? Y además no somos tantos, yo no os veo las cámaras o el raise hand o lo que sea, pero si quitáis el micro, no somos tantos como para que esto sea un lío. O sea que yo encanto. Vale. Concepto de Unit Economics. Unit. ¿Qué decimos con unidad? Una unidad puede ser lo que sea. Y luego vamos a ver un ejemplo bastante gordo con Uber, de hecho. Una unidad puede ser una ciudad. Fenomenal. Yo abro, pues eso, en el caso de Uber.
Yo abro en Madrid y después en Barcelona y después, bueno, vamos, cuando empezaron en Estados Unidos, abro en San Francisco, después Nueva York, después Miami, después la que sea. ¿Es ilimitado? Hombre, no, pero desde luego es muy grande. O sea, será por ciudades o por pueblos, o supongo que en su caso será ciudades de más de X habitantes. Fenomenal. Pero desde luego, o áreas metropolitanas de más de X habitantes. Fenomenal. Desde luego, tú les inviertes al principio para que te demuestren las unit economics con unas pocas ciudades y después, si va bien, le dices, toma esta millonada para abrir más ciudades. Puede ser sectores. En tu startup vendes a un tipo de cliente de una industria y ahora dices, vamos a abrir otras 3 industrias. Puede ser un poco más peligroso porque cada industria tiene su película, que bueno, cada ciudad tiene su película también, que ahora nos metemos en eso. Puede ser líneas de negocio distintas que tenga. Puede ser, bueno, cualquier tipo de área geográfica, no solo una ciudad. Puede ser, por supuesto, país, región, lo que tú quieras. Pueden ser objetos. Pueden ser objetos perfectamente. Las motos y los patinetes. Un patinete me cuesta 700 euros. Me va a dar de margen 10 euros al día. Por lo tanto, lo recupero en 70 días. Y el patinete me dura 150. Me lo acabo de inventar sobre la marcha, por cierto, no me hagáis ni caso. Pero ¿qué es una unidad? Es una unidad que te cuesta un dinero hoy y que te va a ir dando dinero poco. También, por cierto, casi todas las startups son o recurrentes o reocurrentes. ¿Qué quiere decir? Si tú compras un coche, el coste de adquisición del cliente, todo lo que invierten en marketing y ventas, dividido entre los coches que venden, el coste de adquisición del cliente, me lo invento, son 2.000 euros y el margen del concesionario son 3.000 euros. Y eso ocurre en el mismo día, prácticamente. Y los 3.000 euros te los ganas de margen el día que vendes el coche y ya está. En general, en las startups es un modelo o de suscripción o de reocurrencia. Es decir, hay muchos e-commerce que yo, o en Amazon, aparte del Prime, en Amazon, aparte de eso, yo no estoy obligado a pagarles lo mismo todos los meses, pero compro todos los meses. Entonces, esa es la lógica del economics. Siempre tiene que haber un retorno positivo de la inversión, pero insisto que puede ser lo que sea. Y todo lo que ocurra después de recuperar la inversión es beneficio para la empresa. Ojo, beneficio a nivel unidad. Ese patinete del que hablaba antes, que a partir del día 70 te da beneficio, si en headquarters tienes trabajando a 200 personas haciendo la tecnología y haciendo la administración y todo, la empresa va a pérdidas. Pero, la unidad te está demostrando unos unit economics positivos. Y esto contesta a una pregunta que, por ejemplo, mi padre nunca ha entendido. Me dice, macho, dice, ¿cómo es posible que tú estés siempre con empresas que no es rentable ninguna? Digo, ¿por qué no quieren? ¿Por qué no les hace falta? ¿Por qué no quieren ser? Uber, por ejemplo, cuando tenía solo 3 ciudades con beneficios de muchísimas abiertas, luego veremos el ejemplo, me estoy adelantando un poco. Pero cuando tenía solo 3 ciudades en positivo con muchísimas más abiertas y unas pérdidas demenciales, le metieron una trillonada para que abriera las siguientes. Es decir, te doy el dinero hoy, vamos a gastar, pero en algún momento todas estas van a estar generando beneficios. Por eso este profit es a nivel unidad. Y mientras lo demuestres, el inversor de Venture Capital va a ir adelante. No es el único factor. Y no es lo mismo que logres eso teniendo a 2 desarrolladores en headquarters que teniendo a 2.000. Pero quieren ver la unidad. Entonces, lo que comentaba antes también de la panadería, un negocio tradicional en general puede o no tener diferentes unidades o es un tema que no tiene ese mentalidad del fundador o no tiene esa prisa por crecer tanto, pero no quiere decir que no ocurra. Yo tengo una empresa de consultoría, fenomenal, pero yo en mi cabeza digo, cada persona puede llevar a 5 clientes. Y entonces, eso sí, si hoy ficho a uno y entonces los lleva después y cada uno nos da este margen, eso ocurre. Si tienes una panadería, lo mismo. O sea, por cada producto que vendes, por cada empleado que tienes. Y eso es importante también. Cada empleado que tienes de dependiente puede vender tantos euros al día. Cosas así. Y luego lo que comentábamos al principio. En papel o en Excel funciona todo. O sea, los Excel no se rompen por
cualquier número que le pongas, de verdad, o sea, da exactamente igual. Tú le pones otro número donde había un número antes y calcula cosas. Pero, primero, son reales, las hemos medido bien, son replicables, el mercado es finito, pues todo esto hay que tener cuidado. O sea, hay que tener mucho cuidado, yo creo que en startups y en la vida, a intentar coger un solo principio y llevarlo hasta el final. Este es uno de los principios más importantes, pero no quiere decir que sea el único. Por ejemplo, volviendo a Uber y con lo de las localizaciones, Madrid y Barcelona pues tenían leyes completamente distintas, si no me equivoco, y igual me equivoco, Barcelona creo que o no tuvo hasta hace no mucho, o abrieron y cerraron después o algo así. O sea, que igual te ha funcionado en Estados Unidos, te vas por Estados Unidos y ya no te funciona. Entonces, el caso del inversor que invirtió, pues igual no le sale. O sea, también el pensar que todas las unidades van a ser igual, error. Barcelona es alargada, Madrid es circular, por ejemplo. Y eso en muchas empresas de transporte, pues cambia la dinámica completamente. En OnTrack eran dos planetas distintos, uno porque Barcelona era alargada a lo largo de la costa y Madrid era circular, cada uno con su película. Pero eso, vi de primera mano cómo fue las dos unidades más parecidas de España, pues no lo eran tanto a la hora de las dinámicas. Y la manera de representar mucho esto es las curvas J. Toda inversión, estemos hablando de startup, todo negocio, todo lo que tú quieras, consiste en yo pongo una inversión inicial y después quiero tener un retorno que lo compense. Pero si tienes un e-commerce, yo compro por 10 y ese día pierdo cash, lo que quiero vender por 20. Yo compro hoy acciones del Santander y pierdo cash hoy a cambio de que creo que en el futuro lo voy a recuperar. En este caso, lo que decíamos, adquieres un cliente, compras un objeto, abres una ciudad, lo que tú quieras, pierdes al principio, pero después como te va a ir pagando y pagando y pagando dinero, en algún momento dado ya te sale rentable, en otro momento dado ya te ha devuelto lo que te costó y a partir de ahí, beneficio. Esto es súper, súper, súper importante a nivel cliente, a nivel usuario. Entonces, o sea, esto vamos a verlo y sobre todo con el ejemplo después en 1000 planos. Todo lo que sea una unidad, eso. Porque, ojo, con los objetos hemos dicho eso, es decir, compro una moto y después lo que le genere. Pero ese usuario lo captas con un marketing y después a ver lo que te genera el usuario. Entonces, los términos más importantes son LTV y CAC. El LTV es el Lifetime Value, que es el margen bruto que ese cliente te va a traer a lo largo de su vida. Pues yo en total de mi vida Acciona le voy a dar 800 euros, que lo uso un montón de margen. Y el CAC es lo que les cuesta atraer de media a un cliente. ¿Vale? Todo esto es por cliente medio. O sea, el coste de adquisición de un cliente, el lifetime value de un cliente. Si la proporción es menor que 1, es que me estoy gastando 500 euros en captar gente que me va a dar 400 con el tiempo. Pues os sorprenderá, pero aquí no hay negocio. Si está entre 1 y 3, me estoy gastando 500 euros para alguien que me va a dar 1000 euros con el tiempo, suena bien, pero me lo va a dar con el tiempo, luego tengo que sostener el gasto del resto de la empresa, etc. Y si es más de 3, está muy bien. Si es mucho más de 3, yo no me lo creo. Si es más de 10, sobre todo en algo que no sea hiperorgánico o algo así, si es más de 3, digo, no, o sea, no me creo que vaya a ocurrir, o si me lo estás reportando a pasado, no me creo que me hayas incluido todos los costes. Porque de nuevo, me estás diciendo que vendes Ferraris con un becario que trabaja 3 horas al día y que me vendes 200 Ferraris al mes. Pues no me lo creo. Muchas veces esto pasa, por cierto, si lo estás reportando a pasado porque no metes el coste del propio CEO. Si el propio CEO gasta muchísimo de su tiempo en ventas directa o indirectamente, no lo estás incluyendo en el coste de adquisición. Y deberías. O sea, es decir, no va a ser escalable cuando llegas a futuro. Qué bien, pues voy a invertir 10 veces más para conseguir 10 veces más clientes. No es escalable. Entonces, un Venture Capital va a querer ver un 3 en esa proporción del TVCAC y un payback, que es el tiempo que tardas en recuperar la inversión, de menos de 12 meses. Todo esto, insisto, que es a nivel cliente. Y lo que comentaba antes, te sirven para comparar todos los negocios, que en mi opinión eso es algo bastante chulo. O sea, pocas cosas hay, yo creo, que puedas decir, este es un benchmark para todos los negocios. ¿Cómo se calculan?
sin entrar en fórmulas, pero es, pues al final, algo yo creo relativamente intuitivo. ¿Cuál es el margen medio que tengo por usuario? Pues si mi margen bruto en la empresa es 1.000 euros y tengo a 10 usuarios, por 100 cada uno. No el ingreso, ojo, el margen bruto. Cuando alguien se da de alta en Netflix, Netflix sí que pasa a gastar un poquito más en servidores. Entonces, eso lo quitaría. Pero bueno, no me voy a enrollar ahora en margen. Luego, claro, ¿cuánto dura alguien? ¿Cuánto te duran los clientes? Pues uno entre el churn medio. Es decir, si cada mes pierdo un 1% de los clientes, son 100 meses. Esto es matemáticas. O sea, esto es así. La media es 1 sobre el churn. Entonces, el lifetime value será el margen que me van a dar durante su vida, que es más o menos el margen medio que yo tenga ahora, diga por el lifetime, y eso me dará 1.000 euros. Y el CAC, siempre decimos que hay que hacerlo fully loaded, metiendo todos los costes de marketing y ventas entre los nuevos clientes firmados. Estamos hartos de ver CACs que te dicen, no, es que eso lo hemos metido a la campaña de marketing. Digo, me parece bien para ver el CAC de la campaña de marketing, pero el CAC de la empresa es todo lo que te gastas en marketing y ventas, incluido el personal, incluido el jefe de marketing, incluido el jefe de ventas. Gente destinada o que tiene la cabeza puesta en adquirir clientes, entre todos los clientes que firmes en ese periodo. Jaime, una preguntita Dime, dime. sobre el cálculo del lifetime value. Ostras, no me ha quedado el concepto uno dividido por el Vale, churn rate. ¿Cómo? sí. Hostia, no me ha quedado el concepto. Vale, si tú imagínate que tú tienes lo exagero estúpidamente, un 100% de churn. Pues tú Mm, dirías, mensual, pues tú dirías, los 20 clientes que tengo este mes me van a durar un mes, porque o sea, dentro de un mes los habré perdido. Entonces, mm, estos 20 clientes de media me han durado un mes. Imagínate que tienes, o sea, bueno, el cálculo del churn es clientes que me han churneado entre clientes que tenía. ya, Eh, vale. entonces dices, imagínate que te churnean 10 de los 20. Entonces tienes un churn del 50%. Entonces dices, joder, si me han caído 10 en un mes, diría que me pueden caer los 10 en el siguiente. Entonces sería 2. Entonces, si tu churn es del 50%, tú dirías que te dura 2 meses. Mm, Pues esta es la lógica para decir al final un eso. Si mi churn es del 10%, es que de media me duran 10 meses. Habrá alguno que te dure mucho más, habrá alguno que te dure mucho menos. Yo cogería una media de varios meses para que no te altere demasiado. Pero en principio la vida media de un cliente es 1 entre tu ratio de churn que tengas. ya. Vale, perfecto, gracias. ¿No? Y eso pues lo multiplicas por el margen medio, medio de nuevo que te traen los clientes y dices, pues entonces más o menos un cliente me va a traer este dinero. O sea, es un concepto, yo creo que se ve intuitivo, o sea, es buena pregunta, porque, o sea, yo creo que se ve intuitivo cuando lo explico, como coño, el cliente te va a traer un dinero, pero es como, ni lo estaba pensando así, ni sé de verdad, miro a los ojos a un cliente y sé cuánto dinero me va a traer, o no lo puedo calcular. Pero efectivamente es con la media, sí que al final, o sea, todo esto no dejan de ser cálculos que hay cierto margen para tener distintos criterios, pero que al final no es lo mismo que te dé 7 que te dé 0,5 este ratio. O que te dé 37, que entonces no es replicable, por lo menos de momento. Mm, Bueno, entonces justo lo que decía antes, yo creo que esto sí que es parecido de durante un tiempo vas a invertir. O sea, esto es cuando sea una J-curve, ojo, en una unidad de negocio. O sea, no es lo mismo a nivel cliente que a nivel unidad de negocio. En una unidad de negocio, y aquí no voy a hablar del 3 ni del 10 famoso, tú la vas a estar abriendo durante un tiempo. Durante un tiempo fichas gente que te la abre, que te la desarrolle, que lo que tú quieras, developers, tal, marketing. En un momento dado empiezas a operar, igual a pérdida o casi a pérdida. Pero en un momento dado ya esas unidades empiezan a hacer algo de negocio, pero no cubren en los gastos brutos. En un momento dado sí los cubren, en otro te han retornado lo inicial y a partir de ahí es ingreso. O sea, beneficio, perdón. Y como veremos ahora muchas veces, hay curvas J sobre otras curvas J. Esto lo vamos a ver ahora, pero Madrid a Uber le haría una curva J como esta. Barcelona, otra. Valencia, otra. Lo que tú quieres. En un momento dado dices, si las abro secuencialmente, como es lo normal, si las pinto una sobre la otra, y lo vamos a hacer el ejercicio literalmente, me va a salir una curva J enorme hecha por curvas J pequeñitas. Es un concepto que suena tonto, pero ahí está la clave de por qué.
los Venture Capital invierten poco a poco en las startups. ¿Y por qué están siempre a pérdida? Porque tú cada vez que veas que las jotas pequeñitas, que en ese caso serían las ciudades, lo están haciendo bien, vas a meter jotas gordísimas a abrir países. O bueno, o conjuntos grandes de ciudades. Y cuando veas que esos 5 primeros países que has probado y van bien, vas a hacer la mega curva J, que sería, por decirlo de una manera tonta, el mundo. Es decir, vas a intentar comerte el mundo, pero durante un siglo entre medias estás a pérdida. Entonces, pero puede ser sano esto, o sea, puede ser controlado, puede ser insano y sigue siempre teniendo una componente de apuesta. Porque igual a Uber en algún momento dado se le acaban las ciudades de más de 3 millones de personas, empiezan con las de 500.000 y se la pegan. O sea, no se entiende, es un poco filosófico esto, pero decir sí que pueden ir a pérdidas, sí que puede ser algo perfectamente controlado, tampoco cualquier pérdida es sana y siempre cualquier pérdida tiene un grado de apuesta. De que, y de nuevo, todo esto viene a la definición original de startup, de que son empresas normalmente con una nueva tecnología aplicada a un nuevo caso de uso y por tanto un ambiente de incertidumbre total. Me pongo un poco filosófico, pero espero que aporte. Hay un punto que no me voy a enrollar mucho, pero es el de los márgenes de contribución. Es decir, esto lo podemos ver a diferentes niveles. Tú puedes ver, es decir, oye, este usuario, o sea, esto es un cliente nuestro real. Aposta siempre lo pongo súper antiguo y no digo el cliente y cambio un poco los números. Pongo varias circunstancias para que esté sanitizado. Entonces, este es un cliente que tú dices, vale, a nivel margen bruto es rentable. ¿Vale? O sea, la empresa opera, ya tiene un cost of sales y aquí es rentable. O sea, pues le cuesta menos esos servidores de los que hablaba, esos, en este caso, bueno, tienen más gastos variables, es rentable. Si tú cuentas a la gente que tiene operaciones, en support, cogiendo el teléfono, ayudando a los clientes, tal, sigue siendo rentable. Que podía haber sido que no, pero sigue siendo rentable. Ahora, si te vas al Profit Contribution 2, le metemos también aquí el gasto de ventas y marketing. Y ojo, aquí ya no es rentable. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice, o sea, no tiene por qué ser ni malo ni bueno hasta aquí, pero nos dice que la empresa de momento ha conseguido crear un producto rentable a nivel 1, a nivel support, pero todavía no se financia su propia adquisición. Es decir, las unidades pueden funcionar operativamente bien, pero como estás invirtiendo en el crecimiento de esas propias unidades o de crear nuevas, todavía eso lo estás financiando a rondas de financiación. Es ahí. Ya te genera negocio las estas, pero estás deliberadamente a pérdida porque estás enfocándote en adquirir. Yo en mi empresa, de nuevo, una consultora, pues nosotros tenemos beneficios, pues fenomenal. ¿Por qué? Porque intento cubrir el coste de crecimiento con lo que generamos. Pero podría no ser el caso, por un tema de personalidad mía o porque sea mejor para el modelo de negocio. Y en ese caso, iríamos a pérdidas gastando en adquisición. ¿Qué hubiera pasado si esto fuera positivo? Pues las unidades incluso generan suficiente para financiarse su propio crecimiento, que eso es la leche. Pero si la siguiente está perdida, lo que quiere decir es, eso está muy bien, pero todavía no cubren los gastos centrales. De nuevo, o sea, esto es para entender en qué fase estamos y cuál es el objetivo ahora y si de verdad en el P&L esa salud o no salud de la que hablaba de los planes y de las pérdidas tiene sentido. Entonces, para acabar, yo después tengo un cuartillo de hora más en el caso de que nos estiráramos, pero bueno, como queráis. Os quiero enseñar, aunque ya lo he comentado, pero un ejemplo de Uber con números ficticios. Esto es un caso nuestro de Academy. Imaginaos que sabemos pues, cuántos viajes tiene Uber en una ciudad, cuántos clientes capta, cuántos hay activos, ticket medio, cuánto se lleva Uber y cuánto gastan en marketing. Por un lado, esto lo podemos calcular a nivel usuario. Pues, hombre, y con este ejercicio esto os lo puedo compartir y con estos números uno puede sacar que el cliente medio dura 40 meses y el cliente medio hace 4 viajes y de cada uno Uber se lleva al mes, €1,50, tal. Puede sacar que el lifetime value de un cliente, el margen que le va a dar a Uber son 240 y que captar a un usuario son 30 euros.
Todo esto es inventadísimo, por cierto, ¿eh? Es solo para el ejemplo y pongo Uber porque todo el mundo se lo imagina bien. Esto hace que el lifetime value del cliente sobre sobre lo que cuesta adquirirlo es 8. Y que en solo 5 meses, como el CAC son 30 euros y del cliente consigues, creo, 6 euros de margen al mes, en solo 5 meses ya, sí, en solo 5 meses ya has recuperado la inversión. Por el lado de los conductores tienes que hacer el mismo ejercicio. Captar un conductor, en última instancia, te va a traer 2.400 euros, pero te cuesta mucho más captar. La proporción es de 6 a 1. Aquí, por ejemplo, aún así, insisto que no hay que sobresimplificar. ¿Qué me preocuparía? Que me sale aquí que el churn mensual de clientes es del 10%. Y clientes en Barcelona habrá un huevo, pero conductores igual no hay tantos. Entonces, aquí a mí me preocuparía, insisto, si estos números fueran reales, la replicabilidad del mercado. Es decir, ojo, que si de verdad me churnean 10% al mes, igual en algún momento se me acaban los conductores. Si alguna de estas dos no fuera sana, aunque la otra sí que lo fuera, tienes un problema. Pues porque efectivamente eso o se te va a acabar o esta parte del negocio va a perder dinero siempre o cosas así. También por esto estamos simplificando algo que en Uber probablemente tengan 30 tíos pensando esto. Pero es para entender el ejemplo y que lógicamente aplica en las startups, yo creo que en las que trabajéis o que veáis. Aquí tenemos la parte 2, que es, o sea, entonces ya hemos visto Uber a nivel usuario y a nivel conductor. Pero vamos a imaginarnos a nivel ciudad. A nivel ciudad, vamos a suponer que una ciudad normal, pues al principio fichas al city manager, al principio fichas al que capta conductores, haces un poco de marketing tal, en el mes 5 la empiezas a operar, aumentas eso sí los gastos al principio también porque ya tienes gente de operaciones, bla, 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 bla. Hay un momento dado aquí donde la ciudad empieza a ganar dinero y hay un momento aquí que es la inversión acumulada donde ya te has recuperado la inversión inicial y te empieza a gestionar bien. Todo esto pintado, que se ve mejor, es esta curva J. Un poco fea la J, pero relativamente real. No me enrollo con el ejemplo del caso, pero lo que quiero meteros en la cabeza es lo siguiente que vamos a comentar. Pues esto sería la curva de Barcelona. Pues me parece estupendo. Al principio gasto poco, luego ya gasto mucho ya cuando lanzo, pero poco a poco los viajes me van compensando y luego la ciudad sigue creciendo y ya todo esto es en beneficio. Pero luego abre, bueno, y aquí vemos eso. Hay que invertir 458.000 para superar ese pozo, para que en el mes 20 se acabó el pozo, para que en el mes 38 ya he recuperado otros 457 que me han cubierto ese gasto, y después la ciudad me dará 900.000 euros al año de profit. Está bastante bien. Imaginaos que después Uber dice, joder, vamos a abrir en 16. Imaginaos que Uber fuera española. Pues vamos a probar una ciudad y ahora te dicen, oye, vamos a probar el resto de ciudades del país. Y te dicen que quieren abrir en 16 ciudades, una cada 4 meses. Y que hay un coste fijo, de verdad fijo, todo esto es una simplificación, de 250.000 euros de llevar un país. Ok, pues entonces aquí, ¿qué pasa? Que vamos a abrir, bueno, lo vamos a ver aquí. Primero Barcelona va a ir dando estas pérdidas, luego Madrid va a ir dando estas pérdidas, luego Valencia va a ir dando estas pérdidas, lo que sea. Estoy simplificando mil cosas, estos números. En algún momento dado, Madrid y Barcelona te dan beneficios cuando las otras siguen a pérdidas. Y entonces como país sigues a pérdida, porque encima tienes costes centrales. Pero con el tiempo, las ciudades antiguas te dan suficiente margen para cubrir incluso los gastos centrales. Todo esto en un dibujito, ¿cómo se ve? Pues lo que os decía de curvas J sobre curvas J. Y si quieres abrir otro país, pues sería como lo que nos ha pasado al juntar varias de estas a la derecha. ¿Qué pasa? Pues que cada país que vas abriendo poco a poco te crea una curva J, ¿no? Que entonces durante muchísimo tiempo está en pérdida. Y por eso vamos de las unit economics de conductor y usuario, la unit economics de ciudad, a Uber como negocio pudiendo estar en pérdidas durante un siglo, pero aún así atrayendo nueva inversión porque se creen las unit economics. Entonces, conclusión, es uno de los conceptos absolutamente más clave.
es uno de los conceptos que desde el día uno, incluso el inversor pequeño, SID, te va a decir quiero ver las unit economics y que hay que tener controladísimo y que hay que forecastear de manera realista para saber cuánto pedir en una ronda, porque tiene la potencia que hemos visto que tiene. Que aún así, insisto, hay que meterle los factores de replicabilidad, hay que meterle los factores de tamaño de mercado y cosas así. Después de esta turra de 45 minutos, preguntas, yo lo que sea, yo me puedo quedar un rato más en el caso de que queráis. Muy bien. Súper interesante, Jaime, la verdad. Yo creo que ha quedado todo claro. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ya activa el micro o la puede dejar en el chat. Yo tengo algunas que me fui anotando. Adelante. Bien. Bueno, recién justo una de las preguntas era, cuando hablabas del costo de adquisición de clientes, te iba a preguntar, ¿cómo incluyes cuando abres un nuevo país? Porque hay viaje, estructuración de una sociedad nueva. Pero bueno, recién hablabas de que estas curvas J, quizás como detallar un poco más qué va dentro del retorno de la inversión de la apertura de un país versus el costo de adquisición, ¿no? En un país nuevo. ¿Cómo es esa Ojo, diferencia? ojo, hay que tener mucho cuidado que no es, o sea, los análisis son análogos a nivel cliente y a nivel unidad de negocio, pero no son iguales. Ojo, es decir, si hablamos de costo de adquisición de cliente, es lo que estamos haciendo para captar un cliente, o sea, un tipo. Si estamos abriendo lo que nos cuesta abrir una unidad de negocio, es lo que nos cuesta abrir una unidad de negocio. Entonces, aquí lo que es muy fácil es hacerse trampas, sinceramente, en los dos niveles. Y, por ejemplo, eso, uno está abriendo una nueva geografía. Pues sí, todos los costes efectivamente asociados a... o sea, aquí yo lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es un P&L a nivel región, independientemente de qué sociedad lo está gastando. Entonces ponemos un P&L a nivel headquarters, que no tiene ingresos, que son los gastos fijos de los que te comen, y otros a nivel región. Entonces, el P&L región Alemania pues llevaba comiéndose costes de Alemania incluso antes de que abriéramos allí. Y entonces yo ahora te puedo pintar cómo empezamos, luego ya encima fichamos gente allí. Y como ahora ya, gracias a que tenemos nuevos clientes, pues nos está haciendo una jota. Pero, ojo, o sea, ten cuidado con distinguir los dos. Por ejemplo, no tiene sentido ahí lo que hablábamos del factor 3 del LTV y del CAC. No, eso es a nivel cliente. Pero a nivel unidad de negocio, no. Perfecto. Entonces, a nivel clientes, ver cuánto invertí para ese cliente particular. Si, por ejemplo, puse el equipo de desarrollo para hacer una demo, un piloto, además que no sean costos comerciales, lo debería incluir porque Sí. fueron esfuerzos para ese cliente. Sí, en mi opinión sí. O sea, es verdad que luego hay, o sea, hay momentos que te puedes volver loco y puedes llevarlo al átomo. Quiero decir, o sea, Claro. por ejemplo, yo no estoy metido en marketing y ventas y joder, no paro de hablar hago una cosa así con la que igual a través de esto nos escribís y tal, no sé qué, bueno, pues fenomenal. Uno lo puede llevar al átomo y tampoco intentaría volverme loco. Pero, por ejemplo, si son demasiado buenas, normalmente es porque ese tipo de factores que no estás metiendo son absolutamente importantes. Si nosotros tuviéramos un 50 de LTV sobre CAC, es que igual mi tiempo sí habría que meterlo en el TV CAC. El riesgo de creerte que ese 50 es real, es decir, que de puta madre voy a invertir mucho más en ventas y marketing, cuando en realidad lo que te está moviendo la aguja no es algo escalable. O sea, lo que te está moviendo la aguja es pues, el CEO. Eso pasa muchísimo en startups tempranas. Gracias. Sí. ¿Más preguntas? Bueno, yo tengo una más. Estaba dando lugar para otros. Adelante, adelante. No, es así. Es entender un poco, quizá en tu experiencia. Mm, Nosotros estamos en un vertical que es B2B. mm, Entonces, nuestros prospectos y clientes son bancas, seguros. Y la realidad es que hay pocos en el mercado, o sea, podemos decir cientos. Pero a su vez, también es un modelo B2B2C. Cuando vemos los clientes que tienen esta banca, estos seguros, son millones. Pero la mm. realidad es que la persona que a mí me paga es el banco y el seguro. Entonces, eh, Es no muy me bueno. hace falta una estructura comercial muy grande. Entonces, siempre cuando, como dices tú, los founders y algún business developer adicional, tenemos una estructura muy chica y tampoco tenemos que hacer marketing digital ni gastos. Entonces, Mm.
Yo por ahí me costaba ver esto del lifetime value, tampoco tenemos churn, o sea, nunca nos pasó que un cliente se dé de baja. Entonces, por ahí, en esto que decías, bueno, son muy positivos, ¿no? Con las métricas, o quizás no aplica para esta tipología de negocio, que es Mm, un B2B muy corporativo, que las inversiones de marketing no son tan fuertes, pero ujú. después sí es costoso, o sea, tarda mucho tiempo cerrar esos deals a nivel tiempo, pero una vez que se generan, hay retornos recurrentes y relaciones a largo plazo. Entonces quería saber si esto también, nada, de tu experiencia en los modelos B2B o grandes corpos, cómo se analiza o qué métricas pasan a ser relevantes o también se puede traspolar esto. Vale, varios comments. Uno de ellos es, por ejemplo, en los casos de que no hay churn, nosotros aún así ponemos una vida máxima del cliente. Es decir, te lo exagero. Imagínate que te cuesta captar un cliente 1.000 euros y te da de margen 1 euro al mes, pero nunca churnea. Y digo, vale, amigo, pero tu payback es 83 años y 4 meses. ¿Sabes? O sea, es decir, que me parece estupendo. O sea, pero yo, no, yo quiero saber cuánto. O sea, cuando digo lifetime value, macho, tampoco digo my lifetime. ¿Sabes? O sea, digo 5 años. Igual. O sea, ahí lo solemos limitar. Y yo lo máximo que he puesto es 10 años en una empresa que de verdad tenía clientes que nunca habían churneado y que por el tipo de producto es, si lo coges es que no te vas a ir a un siglo. Pero en general yo creo que ponemos 5 o 3 en algunas. Entonces, ya con eso sí que es decir el lifetime value. Luego, cuando decías, bueno, y el CAC efectivamente no tendréis mucho marketing, pero sí tenéis ventas, imagino, o sí que igual hay que alocar el 50% del tiempo tuyo, que eso igual tiene sentido o pasa a veces en este tipo de softwares. Claro. Es, Luego, es- sí, dime, perdón. no, no, es eso, es más que nada poca cantidad de recursos, sí una curva larga de tiempo invertido, digamos. Justo, entonces Quizás ese tiempo pilotos. Justo, ese tiempo no lo pondría infinito porque 1/0 de infinito, lo pondría largo. Luego alocaría tiempo ahí de verdad de este tipo de cosas y ya ahí puedes ir viendo probablemente unas unit economics que ha puesto que estará por debajo de 10 de que salga el ratio. Y luego otro ratio que en clientes parecidos de B2B2C hemos hecho es ver cuánto tiempo dedicaban los equipos a masajear a clientes existentes, al B2B, para que hubiera más sís, ¿sabes? O sea, porque si el ticket es proporcional al número de clientes que luego el banco use el producto, que te he entendido que era algo parecido, o te va a ayudar para el ratio, o es una métrica importante para ti, dices, oye, ¿cuánto tiempo nos dedicamos a masajear a los clientes existentes para que amplíen el upsell? Y ahí tú puedes hacer un ratio y traquear ese ratio a lo largo del tiempo y forecastearlo al futuro en función de cómo ha sido ese ratio pasado. Si por cada euro que gastas en masajeo te trae 1 euro de upsell al año, me parece muy bien, no tiene por qué ser malo ni bueno, pero no contaría con que en el futuro cada euro de masajeo te vaya a traer 100. Pues lo traquearía pasado y vería cómo proyecta futuro. Y luego también aquí no tengáis excesivo miedo en poner hipótesis al céntimo. Es decir, en algunos clientes nuestros decimos, oye, los de Customer Support, parte están a operaciones, parte están a hacer upsells. Y ponemos, y nos tiembla poco el pulso, decirle al CEO, ¿cuánto más o menos? Te dice 70%, 30%. Pues ok. Pues hacemos el cálculo de vamos a asignarle 70% a operar y 30% a hacer upsell. ¿Y es exacto? No, pero joder, nos da una idea. O sea, pero si el resultado después de eso es malísimo, pues tenemos un problema. Si es buenísimo, pues mejor. Entonces, o sea, tampoco es el fin del mundo por tirar algunos parámetros por intuición para tener una idea general. Perfecto. ¿Y ese costo de adquisición para la etapa inicial y después para la etapa de upsell, se analizan por separado o en conjunto? ¿Armas un solo Sí, indicador? también, sí, o sea, o sea, te diría más que un absoluto de hay que hacerlo de una manera o de otra, probablemente los análisis ayuden en casi cualquier empresa y en algunas sí que pueden ser cruciales. O sea, es decir, en Netflix, ahora que hay diferentes modelos, pues cuánto hacen de upsell y tal, hombre, Netflix es tan absolutamente grande que probablemente tengan un tipo mirando ese número. Pero quiero decir que si tú fueras pequeñito y tal, pues probablemente ese número no lo tienes que analizar y tener ahí un... O sea, no pasaría nada por no hacer ese desglose probablemente. En la tuya es verdad que creo que
por lo poquito que he entendido en 2 segundos. Pero sí que parece que igual hay que tener en cuenta ese dato, que es más importante porque una vez hecha la adquisición hay mucho trabajo que hacer todavía. Así que, Gracias. genial. Jaime, una cosa, Dime. ya hablando de otro tema, pero respecto a los servicios que ofrecéis, Ujú, y para la tipología de startup, esa que todavía no se puede permitir un CFO en plantilla, ujú. pues no sé, a ver si si podrías explicar mínimamente si es el caso o si nos quieres emplazar a un correo electrónico o lo que sea, pero Vale. los tipos de servicios para esa startup concreta que está muy en la base, ya no hablando de una ronda de inversión, ya no hablando de una IPO, pero sí de ese primer proceso y de esa Vale. primera colaboración. Vale, perfecto. Esto, bueno, porque me lo has exigido tú. Que yo, no, mi plan no era hacer un anuncio, pero encantado yo de contestarte, por supuesto. Bueno, os dejo aquí mi mail, que esto sí que encantado, escribidme lo que queráis. O sea, nosotros lo que hacemos es, os ayudamos tanto en pre-seed, en seed o en serie A y más adelante. Lo que hacemos en pre-seed, o sea, lo que llamamos pre-seed es startup todavía sin inversores, lo que tú decías, iniciándose. Normalmente es, ¿qué necesitáis de nosotros? Que algunas nos piden el modelo financiero, otras nos piden el modelo financiero y el deck, otras nos piden que eso, y también la estrategia de la ronda, el listado de inversores y intros con inversores y cosas así. Depende de eso, pues decimos normalmente oye, pues aquí hay un one-off, oye, yo te hago el modelo financiero por X euros. Y después lo que hacemos es acompañar los meses que haga falta, porque hay mil dudas, mil idas y venidas, mil tal, que decir, oye, pues si nos coges algún otro servicio de legal, financiación pública o gestoría, encantados de hacer ese seguimiento gratis, pues unas horas al mes, encantados de seguir ayudando una vez ya entregado el entregable, y si no, pues cobramos una pequeñita fee por ese seguimiento. Luego ya, si la empresa ya necesita, pues ya tiene inversores, un reporting recurrente, un forecast recurrente, etcétera, pues ahí sí que empieza a ser un servicio con cobrar una factura fija recurrente. Con reuniones constantes, llevando a nosotros todo el proceso con la gestoría, todos los procesos internos y en la parte estratégica, participando en las reuniones con inversores, con todo el management y cosas. Y por supuesto eso, pues cuanto más tamaño va cogiendo la startup, luego se va complejizando. Pero eso, siempre asignamos 2 personas a cada equipo, un analista y un manager. Vamos, Está bien. si me escribís por aquí, encantados y vemos con cada uno si podemos echaros un cable. Perfecto, gracias. A ti. Muy bien. También os mandaremos sus datos de contacto para que, si no lo habéis notado, pues podáis acceder tanto a la grabación como al contacto de Jaime y de su equipo. Perfecto. Sí, por cierto, Pues también sí, preguntaban en el chat antes de compartir la presentación y documento, yo encantado. Sí, te paso ahora el enlace muy tranquilamente. bien. Gracias a todos. Ya en el principio de septiembre veo que hay muchas ganas y tenemos la suerte pues que con Jaime y Startup CFO tendremos más sesiones en torno a las finanzas en startups. La próxima será de cómo construir un business plan en 1 hora. Yo la verdad tengo muchas ganas de ver cómo se hace y cuáles son las claves. Y será una por mes. Así que la siguiente será a principios de octubre y os mandaremos la convocatoria y hoy os mandaremos la grabación. No sé si quieres despedirte con algunas palabras, Jaime, o lo dejamos aquí. Nada, genial. Darte las gracias otra vez, que como te decía, a mí me gusta meterme en estas cosas. Espero que se note. Muy Así que bien. muchas gracias. Que buen fin de semana a todos. Adiós.